Buen día, gente del IAE. Hoy domingo volvemos a encontrarnos con el Evangelio de San Mateo, como hemos estado recorriendo durante todos estos domingos, mientras durante la semana vamos leyendo el Evangelio de San Lucas. Y la Iglesia nos propone hoy la siguiente escena. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Como dice un famoso comentarista judío de la Escritura, Hillel, el primer mandamiento y el único es este. Todo el resto de la Biblia es comentario. Amar a Dios y amar al prójimo. Quería hoy detenerme brevemente en si quieren, una glosa, un comentario de esta enseñanza aplicada a la situación concreta que estamos viviendo en el mundo de hoy, con tantas tensiones y con tantas contraposiciones, con tanta violencia también por muchos lados. El Papa ha querido escribir un documento que, si bien está originado antes de la pandemia, de alguna forma la pandemia lo ayudó a prestar atención a algunos de aquellos diagnósticos que había ido preparando desde antes y que se pusieron en evidencia de un modo mucho más claro durante la pandemia. El Papa lo que propone, y es el subtítulo de ese documento, que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos, que es una propuesta sobre la fraternidad y la amistad social, palabras con las que se refiere claramente a esta invitación de Dios mismo, primero en el Antiguo Testamento, de amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por lo menos la lectura cristiana sigue la mejor tradición judía, que abre esa palabra del prójimo no solamente a los de la propia comunidad, sino a todas las personas que se me acercan de un modo concéntrico, abriéndome a todas las personas de la realidad. Jesús la va a poner en evidencia con una pequeña modificación cuando diga: ámense los unos a los otros como yo los he amado, como llevando a su plenitud el mandamiento del amor. El Papa propone, para un mundo cruzado de tensiones, una reflexión sobre el amor como fundamento de toda la actividad, no solo política, sino también empresaria, social, ciudadana, cívica, como una propuesta que de alguna forma quiere salir al cruce de las grandes tensiones que se están generando en el mundo de hoy y que han sido de alguna forma magnificadas por la pandemia. Quiero hacer un repaso rápido de los títulos, sobre todo invitándolos a leerla. Es muy importante leer de primera mano al Papa para no quedarse con tantos comentarios por ahí que le hacen decir, incluso personalidades importantes de la política, que le hacen decir al Papa cosas que él nunca dijo y que ni siquiera las piensa. La primera propuesta que hace el Papa, leo los títulos rápido con un rápido comentario, así como menos para invitarlos a acercarse al texto, que lo pueden bajar de internet en cualquier lado. El primer título es Las sombras de un mundo cerrado, donde va a hacer un diagnóstico muy fuerte de la situación que estamos viviendo en el mundo, de tensiones crecientes, de polarizaciones que radicalizan las relaciones en los países, que radicalizan las relaciones entre los países y entre las regiones y entre los modos de pensar. Y lo que va a hacer es un diagnóstico. En la segunda viene el corazón de la propuesta del Papa, que es invitar a escuchar una palabra de hace 2000 años, y entonces va a proponer una lectura muy actualizada de la parábola del buen samaritano, en la cual nos va a invitar a mirar a la persona caída al costado del camino, respondiendo a un impulso interior que tenemos todos en el corazón de acercarnos a las personas necesitadas, a pesar de que muchas veces no le hagamos caso a ese impulso. Y nos va a invitar a transformar
esa manera de actuar del buen samaritano que sale al encuentro de un judío para ayudarlo, para recuperarlo de un ataque en que lo dejan casi muerto, como hermenéutica, es decir, como clave de interpretación para todas nuestras relaciones, acercarnos a los demás sabiendo que nos necesitan. El tercer título es Pensar y gestar un mundo abierto, en el cual, frente al diagnóstico que ha hecho en la primera parte y a la luz del comportamiento del buen samaritano, lo que hace el Papa es animarse a pensar en un mundo nuevo para tratar de hacer nacer un mundo nuevo. Hace falta el compromiso, no de las fuerzas políticas, sino de las personas de buena voluntad, de tomarse la responsabilidad de construir un mundo nuevo. Como decía Einstein, el futuro no es lo que va a suceder, sino lo que nosotros vamos a hacer. Y tenemos que tratar de hacer un mundo mejor. Empecemos a pensar de un modo nuevo nuestras relaciones para poder dar a luz un mundo distinto del que estamos ahora viendo. Para eso, el cuarto título, un corazón abierto al mundo entero. Desde esa disposición interior, darnos cuenta desde nuestra propia interioridad que somos capaces de mirar el mundo de un modo distinto al de las relaciones, por ejemplo, entre socios comerciales o entre contrincantes en una contienda de todo tipo, sino que tenemos como la posibilidad de cambiar nuestro corazón para presentarnos frente a los demás con un corazón que, sabiendo apreciar lo propio, sabiendo apreciar lo local, sabiendo apreciar los valores en los que uno ha sido criado, por ejemplo, es capaz de abrirse a un mundo en el cual estas tensiones que se dan también en la corta distancia presentan también esas mismas invitaciones a buscar otro modo de relacionarnos. El quinto es interesantísimo porque se llama la mejor política. Es difícil pensar en un mundo sin política. El problema sin política. El problema del mundo no es la política, sino la mala política. Y el Papa va a hacer una propuesta de una buena política. Es muy interesante leer detenidamente las ya conocidas críticas suyas a determinados modos del liberalismo, pero es muy interesante también prestarle atención a una crítica que lo ha hablado ya otras veces, pero de un modo sistemático y más claro, una crítica profunda al populismo, a esa deformación de la noción de pueblo que termina destruyendo la democracia, las instituciones y la legalidad. Sugiero ir a leer particularmente a muchos de los que me escuchan ese párrafo. Después, en un mundo en el que hay tensiones, el Papa lo que hace es invitarnos a pensar desde la amistad social, es decir, desde la fraternidad, desde ese amor que tenemos que tenernos unos por otros, a enfrentar un diálogo que, como va a decir al final, parte de un realismo dialogante. El título es Diálogo y amistad social, en un mundo en el que hay tensiones, hay conflictos. Lo que hay que hacer es asumir los conflictos y tratar de ponerse frente al que habla distinto y al que piensa distinto, de modo de tratar de interpelarlo para poder tener un diálogo que verdaderamente sea fecundo. No se trata de homogeneizar a todos, de homologar las culturas de todo el mundo, sino de lograr un diálogo que nos haga crecer a todos y resolver los conflictos de un modo no violento. Después va a hablar en el siguiente título de caminos de reencuentro. Acá es donde parte de la base clarísima de que en otros momentos estábamos más encontrados y ahora nos hemos desencontrado y es necesario construir un camino nuevo de coincidir en cosas que nos permitan vivir de un modo pacífico, siempre inspirados en la amistad social, en la fraternidad. Acá el Papa va a hablar mucho de eso que tanto le gusta decir, que la paz es una construcción artesanal, es decir, no se trata de grandes ideas, sino de ir construyendo lazos con personas que nos rodean y haciendo las paces con la gente que nos rodea. Y va a terminar con algo que está muy metido también en la predicación de la Iglesia de los últimos años. Termina invitando a todas las religiones a que trabajen juntas por la paz. Todos aquellos que somos hijos de un único Dios estamos llamados, dice, a invitar a todos aquellos creyentes, que son la mayoría del planeta, en saberse todos hijos de un único Dios, llamados a una fraternidad que nos compromete. Este comentario ha sido largo, pero solamente introductorio, para invitarlos verdaderamente a leer el documento del Papa para conocer su pensamiento y sus propuestas de primera mano. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo